Hola, mis queridos videoyentes. Hace una semana les grabé un video en el cual hacía yo referencia a la aventura que vivimos en 1971, cuando yo estaba en tercero de secundaria, en la escuela secundaria anexa a la normal superior, que era una secundaria y sigue siendo muy prestigiada, desde entonces y desde antes ha estado siempre en los rankings más, en los lugares más privilegiados del ranking de las buenas escuelas secundarias. Eh, Esto en el aspecto académico y un poco también en el aspecto, pues digamos, semiartístico, porque sus coros, su banda de guerra, pues casi siempre que se hacen estos concursos, creo que ya no se hacen, pero antes sí se hacían, en la Ciudad de México al menos, ¿no? Y dentro de las secundarias de la Ciudad de México, las secundarias oficiales era de las más connotadas escuelas secundarias. Sin embargo, les explicaba yo que después del 68, las autoridades escolares de todos los niveles, pero en particular de las secundarias, habían apretado las medidas disciplinarias tratando de evitar que los alumnos nos fuéramos por el lado de la rebeldía, por el lado de la protesta, incluso de la politización hacia la izquierda. Y eso lo padecimos en esa secundaria en particular con el autoritarismo de los funcionarios de la escuela y de la planta magisterial en general, con excepción de, no sé, 2 o 3 maestros que sí eran maestros abiertos, maestros, digamos, que sabían hacerse amigos de sus estudiantes. Y esto, pues, no evitó que nosotros empezáramos a ubicarnos en las tendencias rebeldes, protestatarias, ya se les decía así, protestatarias o contestatarias, que estaban en contra del establishment. El establishment es el establecimiento, es decir, lo que ya está establecido. Y particularmente hacia las autoridades ya establecidas. Evidentemente, las autoridades gubernamentales, las autoridades estatales, más arriba, ¿no? Y dentro de estas, pues evidentemente se incluye la autoridad eclesiástica, la autoridad civil, la autoridad cultural, que ya estaba, por supuesto, en manos de los grandes medios masivos de comunicación, que eran la radio, la televisión, el cine, la prensa. Tal vez en ese orden de penetración, de influencia en la población. Pero también estaban las autoridades familiares, ¿no? Y como sabemos, en un esquema de la familia tradicional que todavía en aquel entonces era mayoritaria, este tipo de familias donde el padre representa a la autoridad y la madre es el brazo ejecutor de esa autoridad. ¿Sobre quiénes? Pues sobre los hijos, ¿no? Y muchas veces esta autoridad la encarnaban también los abuelos y los tíos. Yo recuerdo que había familias donde los tíos y los abuelos tenían permitido castigar y hasta castigar físicamente, es decir, darle sus nalgadas o sus coscorrones a los jóvenes que se salieran del redil, ¿no? A pesar de que la mayor parte de los padres de familia de la secundaria donde yo estaba, de esa secundaria, eran profesionistas de alguna manera progresistas, ¿no? Eh, Incluso algunos de ellos eran prácticamente libertarios, como mis propios padres. Y esto a mí me mete en un conflicto muy particular, porque para muchos de mis compañeros, la autoridad de la que nos habíamos declarado ya enemigos era la autoridad paterna. Entonces muchas de las conversaciones que había entre nosotros versaban sobre eso, trataban de narrar las formas en que se habían revelado a sus padres, en particular al padre, ¿no?
y cómo habían sido castigados o bien en los menos casos habían salido airosos de esas confrontaciones con sus propios padres. En mi caso, la situación decía, me metió en un conflicto, porque si había alguien libertario en mi familia nuclear y en mi familia ampliada, era mi padre, porque él, que fue un gran lector toda su vida, por aquellos años en que era un hombre maduro, de 40 años, 40 y tantos años, pues simpatizaba con las rebeliones estudiantiles y simpatizaba también con los grupos revolucionarios de izquierda. No solo simpatizaba, él apoyaba desde México con dinero, dando asilo a guerrilleros que eran heridos o bien que habían tenido que salir huyendo de su país, de Nicaragua, porque la dictadura de Somoza, del segundo Somoza, era verdaderamente cruel, verdaderamente sanguinaria y represiva, ¿no? Entonces a mi casa fueron a dar durante temporadas más o menos largas, algunos se echaron temporadas muy largas, estuvieron en mi casa refugiándose de la represión somocista. Y al mismo tiempo mi padre era muy libertario con nosotros, con sus hijos. Yo no recuerdo no recuerdo haber recibido una reprimenda física, golpes, nalgadas, cinturonazos. A alguno de mis hermanos sí le dio sus cinturonazos, porque bueno, él era muy especial, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo un hombre muy, muy, muy especial. Es todo un personaje, mi hermano. Y era una especie de niño inquieto, travieso, pero hacía travesuras ya fuertezonas cuando desde niño, ¿no? Entonces por eso es que sobre él cayó más la autoridad dura de mi papá. Sobre mi hermano mayor y sobre mí, no lo hubo. Y nos permitía muchas cosas, ¿no? Incluso la primera vez que nos cachó fumando, por ejemplo, pues no pasó de una serie de consejos que nos dio para que dejáramos de fumar, para que ya no fumáramos más. Nos advirtió que nos podríamos enviciar, nos advirtió sobre los posibles daños a la salud que tenía el fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca nos castigó. E incluso era generoso con el dinero que nos daba para nuestros gastos. Así era mi padre. Entonces, cuando mis compañeros hablaban de la rebeldía que ellos ejercían al interior de sus familias, yo me quedaba sin ninguna anécdota que platicar. A ver, permítanme un segundito. Miau, miau, gatita, miau. Miau. Mi gatita que siempre quiere estar aquí en las filmaciones. Pero no se deja cargar, por eso es que no la levanto y no la cargo. Voy a hacer algunos videos sentado para que ella pueda subirse y que la puedan ver. Se llama Monsi, en honor a Monsi Vice. En fin. Les decía yo que mi padre era generoso, incluso en el dinero que nos daba, ¿no? Yo recuerdo que para ir a la secundaria nos daba 5 pesos, ¿no? Además de que nos llevaban a la escuela, porque tanto él como ella trabajaban o en la escuela o en escuelas cercanas a la secundaria donde yo estaba. Y alcanzaba para mucho, los camiones costaban 50 centavos, ¿qué les digo yo? Una bolsa de papas fritas, estas de Sabritas, costaban 60 centavos, un refresco costaba 45 centavos, entonces 5 pesos alcanzaba para dispararles a los cuates, ¿no? No ahorrábamos. Así es que esta rebeldía frente al padre, en mi caso fue conflictiva, porque yo por un lado sentía la necesidad de rebelarme, pero no encontraba contra qué rebelarme, ¿no? Años después de haber salido de la secundaria,
pues encontré el primer motivo y fue precisamente el divorcio de mis padres a raíz de las constantes infidelidades precisamente de mi papá. Entonces, bueno, ahí fueron las primeras confrontaciones, pero también en ese entonces el padre nos argumentaba, con relación a las necesidades del hombre. Por supuesto que tenía un talante machista bastante marcado mi papá, a pesar de que siempre fue bondadoso con mi mamá. Tampoco fue un tipo castigador, ni mucho menos golpeador, ni cruel. Mi mamá trabajó toda la vida, se desarrolló profesionalmente, tenía mucha libertad para ir a ver a su familia, para tener amigas y salir a tomarse el cafecito, ¿no? Y ellos eran, sobre todo mi mamá era medio aburguesada, ¿no? En aquellos entonces la zona rosa de la Ciudad de México todavía era el centro de reunión de los artistas progresistas, de los jóvenes hipiosos, ¿no? De billete. Y a mi mamá le encantaba ir a la zona rosa a tomar café con sus amigas o tomar té, ¿no? En fin. Entonces esa rebeldía, digamos que trabajó en contra de mis niveles de rebeldía, ¿no? Hay un diálogo que tenemos mi papá y yo cuando estaba yo en ese largo periodo que se vivía entonces entre el fin del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública y el inicio del calendario escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasaban, creo que a mí me tocó esperar, no me acuerdo si 6, 4, 3 meses, por lo menos 3 meses, por lo menos. Y en una de esas me tocó vivir una situación en la cual yo me empiezo a meter, a leer revistas clandestinas, la revista Madera, que era clandestina porque era la revista de la Liga 23 de septiembre, que era un grupo guerrillero que terminó mal, lo masacraron, el Estado lo masacró a través de la famosa Brigada Blanca, que era un ejército secreto, un ejército clandestino, con elementos del gobierno. El gobierno había reclutado a los elementos policíacos y militares más destacados, más obedientes, y los agrupó en esta brigada de persecución a los grupos guerrilleros, en particular contra la Liga 23 de septiembre. Y ellos editaban una revista y un amigo mío pues conseguía la revista y yo la leía y empecé a leer también, me leí el diario del Che en Bolivia, leí algunas de las obras de Fidel Castro, ¿no? Y mi papá siempre fue sandinista, fue un admirador de César Augusto Sandino, el primer luchador, el primer guerrillero que se rebela contra la dictadura somocista y que le deja una herencia cultural y política al pueblo sandinista que después se hace realidad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que logra derrocar por la vía de las armas a la dictadura del tercer Somoza, que dirigía los destinos y las vidas en Nicaragua. Entonces yo empiezo a sentir simpatía por la guerrilla. Es cuando me empiezo a entrenar, según yo, para ser guerrillero. Y bueno, mi entrenamiento era comer poquito, comer sencillo, no usar ropa elegante, no cambiar de vestuario cada temporada, cada cambiaba la moda. No aspiraba yo tampoco a tener un automóvil, ¿no? Yo quería seguir cultivándome, ¿no? Seguir leyendo, seguir estudiando. Y en su momento todavía andaba yo con la idea de irme a la guerrilla. Ese es el motivo que lleva a mi padre a... Ya estaban separados ellos. No es cierto, todavía no se separaban, todavía estaba en casa.
Entonces me buscó en varias ocasiones y nos echábamos largas pláticas sobre mi posibilidad de entrar a la guerrilla, de enrolarme en las filas de alguno de los muchos grupos guerrilleros que había. Ya estaba Genaro Vázquez, ya estaba Lucio Cabañas, ya estaba la Liga 23 de septiembre, y creo que un ejército popular revolucionario, no me acuerdo si este ya existía, pero por lo menos los tres primeros que les mencioné sí existían. Y yo lo veía como una posibilidad, ¿no? Entonces mi padre me interroga, ¿no? Sobre todo me hace ver que yo desde chico, desde muy pequeño, era muy delicado. Delicado en el sentido de que no me gustaba sufrir dolores. Y tuve que reconocer que esto era cierto, ¿no? Que a diferencia de mis hermanos, que a ellos pues, sí les gustaba el pleito, ¿no? Con los compañeritos, con los amiguitos, con los enemiguitos, ¿no? Los trancazos, ¿no? Todavía de púberes, de niños, ¿no? Y yo siempre rehuí eso. Yo no recuerdo haber tenido pleitos a golpes en la primaria, ninguno más que con mis hermanos, ¿no? Y el mayor, pues sí, me ponía unas felpas rapidito porque era muy ágil, muy fuerte y resistía los golpes. Y con mi hermano chico, al cual le llevo yo 2 años, 10 meses, no es cierto, 1 año, 10 meses, pues me costaba mucho trabajo ganarle, ¿no? Le ganaba porque yo era más grande y más fuerte, por lo tanto, ¿no? Pero cada vez era más difícil, ¿no? Ganarle. Entonces mi papá me hacía observar eso, dice, pues si tú no eres violento, tú no eres peleonero, ¿has estado alguna vez en una balacera? No, pues no. A lo más que habíamos llegado era alguna vez con algún amigo de mi papá, en una visita familiar, pues que el hombre tenía pistolas y dijo, vamos a echar tiros, ¿no? Vamos al tiro al blanco. Entonces fuimos, fue mi mamá, fuimos mis hermanos, ¿no? Y todos disparamos. Y es muy emocionante, ¿no? Agarrar una pistola, apuntarle a un blanco, ¡pah! Y disparar, ¿no? Eh, Eso era lo máximo que habíamos llegado. Mis hermanos sí, les decía, eran buenos para el trancazo y sobre todo el más chico creo que ya había estado en alguna trifulca donde finalmente alguien sacó una pistola, disparó al aire y todos echaron a correr, ¿no? Y regresó muy asustado a la casa, por cierto. Entonces, para rematar esta reflexión a la que me obligaba mi papá de quién eres tú, ¿no? Creo que ahí hay un paso muy importante en la formación de mi conciencia social, porque eso lo remata mi padre dándome a leer la biografía de Stalin, de Henry Barbusse, un escritor comunista francés que escribió la biografía de Stalin. Y en particular uno de los primeros capítulos habla de lo que tiene que resistir un revolucionario profesional. Y decía cosas que todavía recuerdo más o menos, que decía un revolucionario profesional debe de ser capaz de sufrir las peores torturas, de sufrir la quebradura de los huesos o que le arranquen los dientes, estando plenamente consciente, sin soltar una palabra, un nombre, ninguna delación. Cuando yo leo esto, y es más amplio, ¿no? La explicación es más larga de todo lo que tiene que vivir un guerrillero, un revolucionario profesional. Así les llamaba él, o al menos así lo dijeron en la traducción al español. Y una vida sumamente dura, ¿no? Porque tienes que olvidarte de todas tus comodidades. Y a mí incluso en mi casa, años atrás me habían puesto el comodín, porque yo era muy comodino, porque sí me gustaba, pues, en aquellos años, cuando era niño, ¿no? Pues estar calientito, comer sabroso, sentarme en sillas o sillones mullidos, ¿no? Entonces me hizo reflexionar seriamente y sí me hizo eh, arrepentirme, no arrepentirme, sino simplemente desdecirme
de que yo quería ser guerrillero. Ahí me di cuenta que yo no quería ser guerrillero. Y todo fue por el influjo de mi padre, ¿no? Yo lo cuestioné también, le dije, ¿qué tú no estuviste en la guerrilla? Dice, sí, dice, acompañé en alguno de mis viajes a algunos grupos guerrilleros, pero nada más los acompañé hasta cierta montaña, me explicó cuál montaña, ¿no? Ahí ya mi padre se regresó porque él no era guerrillero, era gordito. Y aquellos estaban entrenados como militares, ¿no? Entonces ahí es donde tampoco le puedo cuestionar mucho porque él era congruente también con sus, digamos, características individuales, ¿no? Él no fue a la guerra, él escribió para la propaganda que se hacía a la guerrilla nicaragüense, les decía que en algún tiempo incluso participó en facilitar la llegada de armas a los grupos guerrilleros y por lo mismo no pudo entrar a su país durante 25 años. ¿No? En 25 años él no pudo ir a su país porque sabía que si iba o lo mataban o lo apresaban. ¿No? Y con una condena incierta porque pues no había juicios legales a los famosos guerrilleros sandinistas, ¿no? Cosa que también sucedió aquí, con la propia guerrilla, las guerrillas estas que les menciono. Empezaba pues lo que era la guerra sucia, ¿no? Por ahí del 71, 72, por ahí. Después de las grandes masacres estudiantiles. Entonces, pues también me doy cuenta de que yo no era un hombre de respuestas físicas o corporales, sino de respuestas intelectuales ante el mundo. Y con esta idea es que cuando me toca llenar mi ficha para el pase automático, porque ¿qué es esto del pase automático? En el 74, 75, 74 ha de haber sido, por supuesto yo ya terminé la secundaria, ya terminé la prepa, y hay un momento en que nos convocan a los que habíamos ya hecho nuestro registro como aspirantes a entrar a las licenciaturas de la universidad. Y yo había hecho el bachillerato en el Colegio de Ciencias Humanidades, que también era de la universidad. Y me toca escoger la carrera, ¿no? Yo soñaba en irme a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o bien en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Quienes conocen la Ciudad Universitaria reconocerán que es un gran campus, es enorme, está muy bien equipado, tiene excelentes maestros, ¿no? Tiene programas de docencia, de investigación y de difusión de la cultura de primer nivel, ¿no? Hasta la fecha. En aquellos entonces, más todavía. Porque no había gran competencia, digamos, con las universidades privadas. Si acaso estaba la Iberoamericana, el TEC de Monterrey todavía no descollaba a nivel nacional. Supongo que en Monterrey ya era una institución de prestigio, pero en la Ciudad de México no. Y la otra era el Instituto Politécnico Nacional, pero que tenía básicamente carreras técnicas. Y yo aspiraba a las sociohumanísticas. No sabía si estudiar filosofía, sociología o economía, ¿no? Entonces, encontré que la sociología era la carrera que más se adecuaba a mis aspiraciones y a mis posibilidades como joven, rebelde, pero no radicalizado. Entonces, ya estaba yo decidido por la opción socialista, por supuesto, ¿no? Era un marxista en ciernes, porque pues, apenas había leído unas cuantas obras de Marx y muchas obras de sus divulgadores, ¿no? Me había leído el manifiesto del Partido Comunista, había hojeado la ideología alemana, había intentado leer el Capital, pero pues la verdad es que no pude, se me hizo muy complejo, no lo entendía, ¿no?
y algunos otros textos, ¿no? De los divulgadores de Carlos Marx, como una tal Marta Hartnecker, como eh, Nikos Poulantzas, y claro, también a un hombre que no es del todo marxista, pero fue muy influyente en el movimiento hippie, en el movimiento estudiantil de los 60s y los 70s, Herbert Marcuse. Todos ellos sí apostaban por el futuro socialista de la humanidad y por lo tanto apostaban porque tarde o temprano las contradicciones sociales del capitalismo, que ya se las expliqué una vez y hoy se las repito rápidamente, el capitalismo tiene una contradicción esencial, que la producción capitalista tiene que ser cada vez más social porque cada vez participan más manos en la elaboración de las mercancías, pero el consumo y las ganancias que se obtienen al producir y vender esas mercancías es cada vez más individual. Entonces esta contradicción, estaba yo convencido y creo que todavía se está viendo ahora, iba a llevar a la caída del socialismo, del capitalismo. Y había países, todo un bloque poderoso, numeroso, de países que estaban viviendo bajo regímenes socialistas con una aspiración comunista. El comunismo, esto lo digo para los que andan pensando que por aquí hay comunismo, no, no lo hay. Hay un capitalismo que se convirtió en un capitalismo salvaje en estos tiempos de los regímenes neoliberales. Y conste que los regímenes neoliberales empezaron, para mi gusto, con el régimen de Miguel de la Madrid. Ajá. Es decir, en 1982. Desde entonces hasta el 2018, México vivió bajo un régimen neoliberal que era volver a desatar las fuerzas del capitalismo salvaje, donde la acumulación de capital es extraordinaria, es masiva, ¿no? Los capitalistas, los empresarios, los burgueses y las capas sociales favorecedores de ellos, traficantes de influencias, abogados, el sistema jurídico, apoyaban esta acumulación bárbara de riqueza a costa de la multiplicación de la pobreza. Si bien aumentó el número de ricos, aumentó, ¿qué les digo yo?, en menos de una centena, pero el número de pobres aumentó en millones de personas. Y así como aumentó la riqueza, aumentó la pobreza. Es decir, los pobres de antes, que siempre tenían unos frijolitos para darle al vecino, a la vecita, al pariente, y que tenían sus dichos, ¿no? Donde come uno, comen dos. Si llega alguien imprevisto, échale más agua a los frijoles y alcanza, ¿no? Llegó el momento en que estos no tenían, los pobres no tenían ni para eso, no tenían ni para su sustento. Hasta la fecha todavía tenemos una amplia capa de población que está en esas condiciones. Pero estas condiciones se agudizaron en estos, échenle, es el régimen de Miguel de la Madrid, el régimen de Carlos Salinas, o sea, el mandato presidencial de la Madrid, el de Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Hasta el año de 2018, en que en un voto mayoritario, abrumadoramente mayoritario, López Obrador sale triunfante con la mayor ventaja que se ha dado en la historia en una contienda electoral por la presidencia de la República en este país. Claro, eso a mí ya me agarra viejo, ¿no? Es jubilado, de hecho, porque yo me jubiló en el 2017. Perdón, en 1900, no es cierto, en el 2017, sí, en el 2017 me jubiló yo, sí, hace unos pocos años. Pero la conciencia de lo que estaba sucediendo a nivel de la estructura económica
y a nivel de las transformaciones en la superestructura política y sociocultural, pues eso se confirma, ¿no? Entonces, también a nivel político ya había, digamos, crecido la convicción de que las formas bélicas de la revolución armada, no era opción. El último régimen, digamos, socialista que se impuso a partir de la revolución armada fue precisamente la revolución sandinista. Yo puedo ir, me toca ir, mi padre me llevó a la Nicaragua recién triunfante, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrota a Somoza en julio de... Fue el año de 1998, si no mal recuerdo, ¿no? Y es la última guerrilla y la única, junto con la cubana, que logran derrocar a la dictadura procapitalista e instaurar un régimen prosocialista. Y las dos se conservan hasta la fecha. Claro, en ambos casos fue a costa del sufrimiento, incluso el sufrimiento mortal, de miles de revolucionarios. Pero al final de cuentas son derrotados militarmente, ¿no? Las guerrillas, tanto la cubana como la nicaragüense, triunfan. Pero después de eso, todas las guerrillas y los movimientos revolucionarios y los ejércitos revolucionarios de corte socialista fueron derrotados militarmente. Empezando por el farabundo Martí de Liberación Nacional, que hay en el paisito Salvador, que está casi juntito a Nicaragua, pues empezó a luchar contra una oligarquía también que se había prolongado en el poder y que ejercía un control férreo a nivel político y una explotación económica brutal, inhumana. Sin embargo, ellos no pueden triunfar militarmente. Lo mismo sucede con las guerrillas guatemaltecas, que durante muchos años, muchas décadas estuvieron luchando y fueron derrotadas. En parte fueron derrotadas y en parte también sus integrantes les pasó un poco lo que a mí, ¿no? Se dieron cuenta de que la opción militar traía tanto sufrimiento que a lo mejor no valía la pena. Y es así como yo entro al CCH con esas dudas, y es en el CCH, en la escuela más libertaria que yo he pisado, la más politizada también, y donde los jóvenes nos expresábamos tan libremente que podíamos hacer verdaderos movimientos incluso en contra de la autoridad escolar, que era una autoridad escolar que nos permitía muchas cosas, ¿no? No nos tenía con un recreo definido, no nos obligaba a estar dentro del salón de clases, no nos pedían un uniforme, no nos pedían la credencial al entrar. La institución entonces era de entrada libre, cualquiera podía entrar, ¿no? Y por ahí tuvimos una historia que les voy a platicar en otro video, muy interesante, cuando nuestra participación en el Consejo Coordinador de Comités de Lucha, y cómo el fruto de este comité fue los llamados cursos de ambientación, y que en otro CCH, en el CCH de Azcapotzalco, le llamaron cursos propedéuticos, más elegantes ellos, ¿no? Nada más les adelanto. Convocamos a los estudiantes a defender a la institución porque estábamos siendo víctimas de una campaña en prensa y en televisión donde se acusaba de los desmanes que hacían los CCHeros. Y no éramos los estudiantes de CCH, eran los porros adscritos al CCH, los que salían a atracar, los que robaban, incluso cometieron asesinatos, ¿no?, en sus actos delictivos. Y la prensa siempre decía, estudiantes del CCH.
Sí era cierto que muchos de los porros eran estudiantes, es decir, estaban inscritos, aunque no estudiaban, ¿no? Eh, se sabe que el Partido Revolucionario Institucional, entonces omnímodo todavía, el partido dominante casi único que había en este país, infiltraba y pagaba, cooptaba a jóvenes precisamente con esa intención. Uno, que ahuyentaran a los estudiantes normales, a los estudiantes regulares, de participar en política y en política de izquierda. Y dos, hacer desmanes para poder acusar a estas escuelas de que eran nidos de delincuentes. Nosotros nos dábamos cuenta de esto porque muchos de nosotros ya leíamos los periódicos, casi no veíamos noticias en la tele ya desde entonces. Pero en los periódicos sí se publicaban las notas, ¿no? Sobre todo en la sección de la nota roja, la sección policíaca, pues, donde se atacaba injustamente, se calumniaba a los colegios de ciencias y humanidades de que éramos, los estudiantes, una partida de bandidos, de delincuentes. No era cierto. Esto nos lo confirman algunos maestros, ¿no? Y nos instan, dicen, vamos a hacer algo, muchachos. Organícense, organicen a sus compañeros porque están tratando de que estas escuelas se mueran de inanición, ahuyentando a los jóvenes de secundaria, precaviéndolos de que si entraban a un CCH se iban a meter a un nido de criminales, ¿no? De delincuentes. Entonces, pues la intención de las autoridades y de la prensa era precisamente que ya no fueran más estudiantes al CCH y poder desaparecerlos bajo el pretexto de que ya no tenían estudiantes suficientes. Y esto nos llevó a contrarrestar, a formar el comité coordinador. Jorge García Robles y yo nos reunimos en uno de los muchos jardines y estando acostados sobre el pasto, platicamos el asunto y dijimos, pues vamos a organizar algo. Y ahí lo bautizamos, vamos a formar un comité coordinador de comités de lucha, aclarando que no vamos a competir contra ellos, sino que estamos convocando a una unidad donde podamos invitar a los demás estudiantes a hacer cosas en defensa de la escuela. ¿Qué cosas? En primer lugar, contrarrestar la campaña mediática. Entonces, pues íbamos a necesitar panfletos, desplegados, le llevaban desplegado al cartel con información textual, ¿no? Con texto, pues, un auténtico cartel. No el cártel, ¿no? Carteles, es decir, pósters. Y distintos volantes, les llamábamos, flyers, les dicen ahora, ¿no? Porque son hojas pequeñas, tamaño media carta, con algún texto breve, donde se explica la situación. Para ello, convocamos a la población estudiantil a distintas asambleas donde informamos y tomamos el parecer de qué podíamos hacer. Ahí fue madurando esta idea de hacer una contracampaña favoreciendo y destacando las virtudes pedagógicas de los colegios de ciencias y humanidades. Y no nos quedamos en ello. Dijimos que para evitar que hubiera menos demanda de estudiantes de secundaria que quisieran entrar al colegio de ciencias y humanidades, pues inventamos estos cursos que les decía de ambientación. Entonces, cuando se tomaron estos acuerdos ya tenían más o menos forma, fuimos con un pliego petitorio a la dirección de la escuela, ahí fuimos por supuesto Jorge y yo como cabecillas visibles de este movimiento. Nos entrevistamos con el director nos recibió, nos trató muy bien, nos invitó a cafecito, ¿no? Nos dejó hablar y le planteamos nuestra inquietud. Dice, sí, tienen razón, dice, también los directores de los SHs hemos estado muy inconformes, y también buena parte de las autoridades universitarias y de los maestros universitarios están en contra de esto. ¿Qué quieren? Pues
venimos a avisarle que vamos a tomar la papelería de la escuela y que vamos a tomar también la imprenta de la escuela para instrumentar, para primero divulgar, para difundir que vamos a dar cursos de ambientación. Todo el aspirante al nivel bachillerato que quiera inscribirse en el CCH puede venir y tomar unos cursos de ambientación, si no mal recuerdo eran de 2 o de 3 meses, ¿no? Donde nosotros, los alumnos ya grandes, digamos, los que estábamos ya en tercer año del bachillerato, nos encargaríamos de un grupo cada quien para enseñarles a los alumnos el sistema pedagógico, el sistema de organización didáctica, digamos, que era el que estaba imperando en el CCH. Le pareció muy bien al director. Le dijo, adelante. Agarró su teléfono, llamó a la imprenta, llamó a la papelería y les avisó, dice, van a ir los muchachos, ¿no? Son miembros del comité coordinador, que yo los estoy avalando, y ustedes, pues, van a estar, les dijo a los trabajadores de la papelería y de la imprenta, que no podían retirarse, que íbamos a entrar en son de paz, que ellos también se portaran bien con nosotros y que nos ayudaran, ¿no? Sobre todo en la imprenta, a imprimir lo que nosotros les dijéramos. Ya se fue como iniciamos una campaña gigantesca, éramos, no sé, yo calculo que por lo menos 200 muchachos que salían con sus tambaches, ¿no? De volantes, con su pegamento, ¿no? Para pegar en los postes, en las paredes, nuestros carteles. Y por supuesto a redactar y a diseñar los carteles, y no faltaba quien era bueno en el dibujo, quien era bueno en la redacción. A mí me tocó redactar varios volantes, ¿no? Pero no solo yo, fuimos muchos. Y finalmente logramos tener, si no mal recuerdo, 30 grupos. 30 grupos con alrededor de 20 aspirantes. Y les habíamos dicho, y estábamos dispuestos a hacerlo, que estaríamos luchando contra la autoridad universitaria para que en lugar de que ellos presentaran, los alumnos presentaran, es decir, los aspirantes presentaran un examen de admisión, que el curso de ambientación supliera al examen de admisión. Entonces, bueno, pues eso fue que lográramos formar, les repito, yo creo que fueron como 20 grupos, o 15 al menos, ¿eh? Y a mí me tocó hacerme cargo de uno de ellos. Los llevamos a buen término. A mí me fue muy bien, muchos de mis pupilos, les decíamos, ¿no? Se hicieron mis amigos, ¿no? Y no faltó la niñita recién salida de la secundaria que se enamoraba del joven, yo tenía 17 años, ¿no? Y mi padre, buen pedagogo, buen maestro, excelente didacta, me transmitió, me enseñó muchos truquitos y cosas que hicieron pues que mi participación allí fuera sumamente exitosa. ¿En qué se midió? Pues en el cariño de mis pupilos y en las evaluaciones que se hicieron al final, porque esto nos lo exigió la autoridad, ¿no? Dice, evalúen a sus alumnos, pero también evalúense ustedes, ¿no? El caso es que también hicimos nuestro propio sistema de evaluación, y este sistema de evaluación para nosotros consistía en un cuestionario, ¿no? Con preguntas cerradas y preguntas abiertas, mediante el cual pues medíamos distintos aspectos de nuestro desempeño didáctico y de nuestro desempeño pedagógico y de nuestra forma de trato hacia ellos. Y a mí me fue excelente. No recuerdo si fui el mejor o el segundo lugar, pero por ahí andaba. No, ya no me fijaba mucho en eso. Pero me fue muy bien, muy bien. Y esos cursos se hicieron famosos. Al final de cuentas, los mismos alumnos, los mismos aspirantes, los alumnos pues de los cursos de ambientación, no nos apoyaron en echarnos el tiro de
exigirle a la autoridad universitaria, al rector de la UNAM, que derogara el examen de admisión y se sustituyera por estos cursos de ambientación. ¿Por qué? Pues porque eran extraoficiales. Porque para que esto sucediera tenía que pasar no solo por las autoridades universitarias, el consejo universitario, la junta de gobierno de la UNAM, que es una junta de notables, ¿no?, universitarios, que para ciertos asuntos, ¿no?, el rector tiene que tener la autorización de la junta de gobierno y del consejo universitario. Y ni en uno ni en otro, pues hubo anuencia para ello. Sin embargo, muchos de nuestros alumnos hicieron el examen de admisión y muchos de nuestros alumnos pudieron entrar al CCH. Fue un gran éxito. A diferencia de la aventura de la planilla negra en la secundaria, que nos defraudaron, que nos apretaron las tuercas, que a partir de ahí nos amenazaban de que no nos iban a dar carta de buena conducta, nos vituperaban diciéndonos que éramos la peor generación que había pasado en la escuela en sus 15 años de existencia, ¿no? Aquí sí tuvimos gran éxito, y claro, no fue oficial. Nunca nos dieron un reconocimiento oficial de parte de las autoridades, ni de los planteles, ni de la UNAM, porque fue una acción absolutamente independiente. Cuando el director, con buen tino político, dijo sí, los apoyo y les abro las puertas de la papelería y de la imprenta, y luego nos dotó de salones y de cierto horario para que pudiéramos trabajar en nuestros cursos de ambientación. Los cursos de ambientación eran chiquititos, eran clases de 2 horas, si no mal recuerdo, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces, en realidad sumamos pocas horas, ¿no? Entonces, pues no ameritó ningún reconocimiento oficial. Tal vez de allí me viene a mí. Bueno, pero entre nosotros y entre nuestros congéneres, entre nuestros compañeros, pues nos volvimos gente de mucha admiración. Estábamos muy orgullosos de nosotros mismos y recibíamos con gran beneplácito el visto bueno de nuestros compañeros. Tal vez las personas más destacadas que estaban ahí en ese CCH y todavía no eran tales personas destacadas, pues puedo mencionar así rápidamente 3, ¿no? Jorge García Robles, que hasta la fecha sigue siendo un literato destacado, ¿no? Es un buen escritor, le tocó dirigir el Departamento de Difusión Cultural en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde él estudió, y años después se hizo el jefe de ese departamento, que es importante. Tiene una gran cantidad de libros publicados. Menciono en segundo lugar a Eugenia León, que creo que esta sí todos la conocen, gran cantante, famosa cantante, y Mario Rivas, el famoso Beethoven. Mario Rivas, que fue quien reclutó a las hermanas León, tanto a Eugenia como a... no recuerdo el nombre de su hermana mayor, pero formaron ese grupo coral de música folclórica, de música revolucionaria, que se llamó el Grupo Víctor Jara y que incluso ganó premios en Europa cuando ya estaba reducido a 4 integrantes, donde está Eugenia León y su hermana Margarita León. Un compañero de ellos, también compañero de CCH, y el Beethoven, ¿no?, que era un chaparrito más chiquito que yo, con el cual estudié primero de primaria. Él me reconoció. Dice, Cuauhtémoc, ¿no te acuerdas de mí? No, pues cómo no, pues eres el Beethoven, ¿no? Pues eres el personaje musical de la escuela. No, pero no, dice, en la Luis Hidalgo Monroy, la escuela primaria anexa a la Normal de Maestros. ¿La Luis Hidalgo Monroy? Sí, con la maestra María Luisa Vieira, que fue la maestra que me enseñó a leer y escribir en primero de primaria, ¿no? Este hombre había estado en ese grupo y, híjole, si yo estudié el primero de primaria en 1963, en 1974, el Beethoven me reconoce y se acuerda de mí, ¿no? O sea, a mí me sorprendió.
Él después formó un grupo que se llamó Música Contra Cultura, que fue uno de los primeros grupos gays, declaradamente gays. Muy buen grupo, musicalmente muy bueno. Ahí estaba también Enrique Quesadas, que también es conocido ahora, pero yo lo conocí hasta que fui a verlos tocar al Foro Isabelino de la UNAM. Porque ahí tocaba mi amigo, ya de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEPACatlán, Perico, payaso loco, el baterista del MCC, que significa Música Contra Cultura. En fin, los logros de esta experiencia, de los cursos de ambientación, lo que logró hacer el comité coordinador, impulsado por Jorge García Robles y por mí, fueron maravillosos a nivel formativo, a nivel personal. Y algo se logró porque esa generación de jóvenes que entró a CCH después de haber recibido estos cursos de ambientación, se dice que fue de las mejores generaciones en términos académicos y también en términos políticos en ese CCH. No sé qué pasó con el otro curso, el de Azcapotzalco, el curso propedéutico, pero tengo entendido que algo similar pasó. Pero, si bien esto enriquece la moral revolucionaria, al menos en mi caso, y en el caso de muchos de mis compañeros de movimiento, nuestra conciencia social fue mucho más beneficiada porque nos ubicó en lo que somos, en lo que éramos. Estudiantes de nivel superior, miembros de la clase media, de la pequeña burguesía, ¿no?, urbana de la Ciudad de México. Entonces ya no teníamos el sueño ni de ser guerrilleros, ni de hacer la revolución armada, sino de dedicar nuestros esfuerzos académicos a la consecución de una transformación social profunda que hasta apenas hace 2 años y cachito, empezó a hacerse realidad a través de la vía electoral encarnada en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. En fin, ya me llevé casi 1 hora aquí con ustedes. Espero que hayan llegado hasta acá. Ojalá les haya parecido interesante. Pónganle un like, coméntenme, y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Se pueden pasar muchas horas de esparcimiento, de reflexión, y si no, pues hasta tal vez de un arrullo. A veces yo suelo poner mi teléfono con mis videos a la hora de dormirme y sí me da sueño, ¿no? Al fin que ya me conozco el rollo. En fin, nos vemos pronto.